En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos fieles, entonces nos hallamos ya en el primer domingo de Pasión, a una semana tan solo de iniciar la Semana Santa. Domingo de Ramos, como recién decíamos, será ya en 8 días. El día de hoy tenemos en el texto del Evangelio un pasaje de San Juan, en el cual Dios nuestro Señor Jesucristo tiene un diálogo con los judíos, entiéndase con los escribas y fariseos. Dicho diálogo es mucho más largo que el texto que aparece en la misa. En esta solamente sale la parte final, pero en realidad ese diálogo abarca la casi totalidad del capítulo 8 del Evangelio según San Juan. Y el mencionado diálogo es verdaderamente de suma importancia, pues allí nuestro Señor afirma hacia el final claramente a los judíos su divinidad, que Él es Dios, cuando les dijo: en verdad os digo, antes de que Abraham fuera creado, yo soy. Verbo presente, porque Dios es el ser, no tiene pasado ni futuro, siempre es. Yo soy. Y los fariseos entendieron claro lo que Él les decía. Por eso dice el Evangelio que tomaron piedras para lanzárselas. ¿Por qué? Para apedrearlo, porque se hacía Dios. ¿Tú quién te haces?, le decían, le inculpaban. Abraham murió, los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? En verdad os digo, antes de que Abraham fuera creado, yo soy, la manifestación clarísima de su divinidad. Sin embargo, quisiéramos hoy volver nuestra atención sobre el insulto que los escribas y fariseos infirieron a nuestro Señor antes de que dijera esas palabras, al decirle: ¿no decimos bien que eres un samaritano y que estás endemoniado? Y también sobre la paciente y mansa respuesta a nuestro Señor, que les dice: yo no estoy poseído del demonio, sino que honro a mi Padre, para tomar pie y hablar sobre la ira y su virtud opuesta, la mansedumbre. Comencemos hablando sobre la mansedumbre. Primeramente demos una definición de ella. La mansedumbre es una virtud especial que tiene por objeto moderar la ira según la recta razón. La importancia de esta virtud la podemos colegir por la especial invitación que nuestro Señor nos hace a practicarla. Aprended de mí, nos dice, que soy manso y humilde de corazón. Y esta virtud se ejercita no solo con nuestro prójimo, sino también con nosotros mismos. Hay que tenernos paciencia también. Y con los animales y los seres u objetos inanimados. A veces uno es impaciente con la pobre mascota o con las cosas, ¿no? Le cae algo y ya es impaciente y dice: no, pues la mansedumbre, la paciencia tiene que ser a todas esas cosas también. Uno de los frutos de la mansedumbre, de esta virtud en quien la practica, es la paz interior que hace reinar en el alma. Paz con Dios, paz con el prójimo y paz con nosotros mismos. En efecto, nos hace tener paz con Dios, porque la mansedumbre nos ayuda a recibir con buen ánimo y paciencia todos los acontecimientos, por adversos y contrarios que sean, haciendo que veamos en ellos siempre la voluntad de Dios, que quiere, por medio de esas cosas, nuestra santificación, santificarnos a través de la cruz. Contribuye también a la paz con nuestro prójimo, porque la mansedumbre nos ayuda a tener paciencia con sus defectos, previniendo y controlando los movimientos de la ira ante sus flaquezas, y nos ayuda igualmente a no turbarnos internamente cuando los demás se molestan o enojan contra nosotros. Es decir, nos ayuda a conservar la calma interior, la tranquilidad interior. Uno tiene un problema con alguna persona y tal vez se molestan con uno, lo tratan mal. Si uno tiene mansedumbre, uno guarda la calma en el interior, uno no se exalta. Asimismo nos ayuda a tener paciencia con nosotros mismos, evitando que caigamos en irritarnos excesivamente en contra nuestra, cuando caemos en alguna falta o cometemos algún error. Y esto es muy importante, pues debemos ser pacientes también con nosotros mismos, no tenernos impaciencia, para que no nos ocurra lo que algunos, que según dice San Francisco de Sales, en viéndose encolerizados, se impacientan de su impaciencia misma y se enfadan de su mismo enfado. Hay que tenernos paciencia. Pequé, la volví a embarrar,
volví a caer, soy de barro, está mal, tengo que pedir perdón a Dios, buscar corregirme, pero no hay que llenarse de ira contra uno mismo y paciencia. La santidad no es cosa de un día, no es que hoy ya quiero ser santo y ya mañana soy santo, no, es cosa de toda la vida, todos los días luchando, ir progresando, y como uno es de barro, siempre uno en el camino de repente se equivoca, mete la pata, tiene flaquezas, entonces hay que tener paciencia con uno mismo y no desanimarse, sino seguir adelante. Y ahora bien, ¿cómo adquirir esta virtud de la mansedumbre? ¿Cómo ser mansos? ¿Cómo poder llegar a tener esa virtud? Primeramente, hemos de comenzar reprimiendo todos los movimientos de ira y los deseos de venganza que la ira suele engendrar en nosotros. Hay que empezar por allí. Hacer un esfuerzo de, cuando uno corre cualquier cosa y ya uno siente la impaciencia, ay, me estoy enojando, reprimirlo y cortar los deseos de venganza. Tan con naturales podemos ir a la ira. Uno le hacen algo y uno ya está pensando, le voy a devolver o hacer, ya se le va a ofrecer. No, hay que iniciar por allí, reprimir todos sus malos movimientos. Después hay que buscar imitar a Dios nuestro Señor Jesucristo. Como decíamos, Él nos dijo, nos invitó a que lo imitemos, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. En verdad que lo fue. Si uno medita su vida terrenal, la gran mansedumbre que tuvo, la gran paciencia hacia sus discípulos, hacia las multitudes que venían hacia Él y se agolpaban y muchas veces lo estrechaban, no tendría ni cómo poder moverse, tenía que subirse a una barca, que no lo aplastaran, no le daban descanso, y Él con mucha paciencia los sanaba, los enseñaba, los instruía, los ayudaba. En una ocasión les dio, o dos en realidad, las multiplicaciones de los panes. Tenía compasión de la pobre gente. Me han seguido, llevan todo el día, van a desfallecer en el camino. Entonces, la multiplicación, el milagro y todo lo que Él hacía, en especial su mansedumbre para con los pecadores. Al contrario, los fariseos, soberbios, que despreciaban al prójimo. Su gran caridad y misericordia hacia la mujer pecadora, que ungía sus pies y los bañaba con sus lágrimas. Hacia Zaqueo el publicano, o hacia la mujer sorprendida en adulterio. En todo ello vemos su gran mansedumbre. Si uno meditara su vida, uno tendría muchos motivos de admirarse y en que inspirarse. Y así, para que podamos adquirir esta virtud e imitar a nuestro Señor, debemos evitar al máximo las disputas, las discusiones. Muy importante siempre, en lo que dependa de uno, evitar discutir, pelear, evitarlo lo más posible, totalmente. Evitar voces malhumoradas, irritadas. Así yo tal vez internamente pueda sentir cierta molestia, bueno, no manifestarlo externamente con la voz, controlar eso y al revés. Un buen tono, afable. Evitar palabras u obras bruscas, ásperas, que den a entender que estoy molesto, enojado. Evitar eso, reprimirlo. Jamás devolver mal por mal, por supuesto. Sería venganza si hiciéramos eso. Nunca me hizo tal cosa, entonces ahí te va, te la devuelvo. No hay que devolver nunca mal por mal. No romper o dañar cosas en medio de los movimientos de ira, que puede pasar cuando uno por ahí enoja mucho, uno agarra y tira algo, golpea la pared, rompe esta cosa. Hay que evitar eso, por supuesto, para reprimir esos malos movimientos. Y algo que es importantísimo, cuando estemos airados, enojados, uno ya sienta que le hierve la sangre, uno ya está molesto y ya se conoce a sí mismo, cállate. La tentación dice, dile esto y lo otro y cántale, y todo lo que no has dicho un año, díselo en ese momento. Cállate, no hables. Así que combatir esa tentación. No hay que decir nada. Así tenga la razón. Pero si tengo la razón, pero estoy dominado por la ira, por la pasión, voy a embarrarla la cosa y no voy a lograr nada. Y si el otro también está igual, peor, porque ahí es cuando se complica la cosa. Los dos se dejan vencer de la ira en la discusión, en la pelea. Entonces, callar, no hablar si estamos airados. En todo caso, ya después, cuando uno se enfría, se calma, si era un tema importante y si vale la pena recalcar el punto, entonces sí, pero ya estando fríos, no en medio del ardor de la pasión. Muy importante, callar, no hablar cuando uno está con la ira por dentro, no tiene ese mal genio, el enojo, la rabia, como se dice. Y por el contrario, hay que buscar siempre tratar de tener buenas maneras
con todos, con todo el mundo, con todos los prójimos que tratemos, con los que tengamos que hablar, siempre tener buenas maneras, tratar siempre de tener un trato muy afable, una sonrisa en el rostro, que nada nos cuesta, sonreír un poco. ¿Sí? Tengo problemas, tenemos cruces, todos tenemos cruces, allí es donde está el mérito. A pesar de mis angustias, bueno, le sonrío y lo trato bien a mi prójimo. Con mayor razón, si me está importunando, que puede ocurrir justo ahorita, bueno, entonces hacemos buena cara, lo trato bien, y no como nos movería la impaciencia. Tratar siempre de tener especial bondad y benevolencia para aquellos que sufren, los afligidos, la gente pobre, necesitada, los enfermos, tener mucha caridad y paciencia con los enfermos, que hasta que uno no está allí en su lugar, padeciendo la enfermedad, sufriendo, uno normalmente no los comprende y dice qué pesado que es, ya otra vez quejándose, otra vez molestando. No, tener mucha paciencia, en especial con esas personas, con los pecadores, los que andan extraviados, como nuestro Señor, no como el fariseo, despreciando, todo lo contrario, mucha más caridad. Y si alguna vez nos viéramos obligados a tener que realizar alguna reprensión, que a veces puede tocar uno hasta por oficio, un padre de familia tiene que corregir a sus hijos, reprenderlos, cualquier superior a sus inferiores tiene esa obligación, siempre buscar suavizar la reprensión con algunas palabras bondadosas, benevolentes, y de hecho así normalmente va a ser más fruto la reprensión, porque si se queda con la pura ira y dejo que domine la ira, normalmente no voy a hacer tanto fruto. En cambio, si logro dominar eso y lo reprendo, y tal vez a veces un padre de familia le toque con cierta fuerza o dureza, pero controlando la ira y sabiendo mezclarle, como decimos, poner ese bálsamo a lo que uno dice, va a ser inclusive más efecto a los hijos para que hagan caso y obedezcan y se corrijan. Ahora hablemos sobre el pecado que supone la mansedumbre, tan común a la humana flaqueza, la ira, ese pecado capital. La ira es una pasión del alma y por eso en cuanto a tal es indiferente. Es decir, en sí misma la ira no es ni buena ni mala, sino que esto depende si está o no ordenada según la recta razón. De hecho, si notaron bien, cuando les dimos la definición de mansedumbre, dijimos que era una virtud que modera la ira según la recta razón, que la modera, no es que la suprima de todo y la quita, modera la ira. Y por eso puede haber, y de hecho hay una ira buena, incluso una ira santa, como fue la que tuvo Dios, nuestro Señor Jesucristo, cuando lanzó y echó fuera del templo los vendedores, que con sus negociaciones profanaban ese lugar sagrado, o como cuando recriminaba con dureza a los escribas y fariseos, por su ceguera voluntaria, en no reconocerlo a Él, y en poner cargas pesadas a los demás. Y como Él les decía, y no entrando ustedes al reino de los cielos, no dejáis entrar a los otros. Hipócritas los llegó a llamar, cuando lo recriminaban, con una ira santa, porque así correspondía. Y para que la ira sea según la recta razón, esto es legítima, debe reunir tres condiciones: que sea justa en su objeto, no atendiendo sino a castigar a quien lo merezca y en la medida que lo merezca, moderada en su ejercicio, no pasándose lo que pide la ofensa cometida y siguiendo el orden que exige la justicia, es decir, no tratar de buscar yo hacer la justicia con mi propia mano, tomar yo la venganza. Para eso están los tribunales, los juicios, en todo caso hay que recurrir allí. Y caritativa en la intención, muy importante, es decir, no hacer movido del odio la reprensión, como tal vez si uno es un padre de familia tiene que reprender a sus hijos, no hacerlo movido de la rabia o por odio, tal vez cuando a alguien le toca a un juez, tal vez le toca castigar a un criminal, no hacerlo movido por odio, sino buscando siempre que se restablezca el orden, se repare la ofensa cometida, se devuelva lo que se tiene que volver, etc. Y el bien del culpable en última instancia, su enmienda, o sea, para que se corrija. Cuando falta alguna de estas condiciones, hay desorden en la pasión del aire y por ende hay pecado. Y lo que solemos entender por pecado o vicio capital de la ira es un deseo, podríamos decir, violento, inmoderado, de castigar al prójimo precisamente sin ninguna de las condiciones que hemos dicho. Dicha ira suele muchas veces ir acompañada de odio. De hecho, cuando la ira uno no la reprime,
no la controla y deja que crezca y se alimente mucho en el interior, llega al odio. ¿Okay? Y casi siempre el odio va junto con los deseos de la venganza, de desquitarse, o de alegrarse en mal ajeno, de pasar algo malo y uno se alegra. Claro que eso es pecado gravísimo, contrario al precepto de la caridad, que suele venir, digamos, del odio y por medio de la ira. Porque el odio suele venir por mucha ira, si uno se deja llenar de mucha ira contra alguien por la razón que fuera, con razón o sin razón. Cuando no controla eso, llego al odio. Y los efectos terribles y devastadores de la ira, en quien se deja habitualmente dominar de este vicio, son notorios y tremendos, si uno los mira bien. Turba la paz en las familias y crea división en ellas. Un momento de ira tal vez no controlado, una pelea, hubo un insulto, se cortan el habla, no se miran, no se dirigen la palabra, todo por no haber, como decimos, cállate, viene, estás enojado, no hables, que tengas toda la razón, cállate. Y si el otro está enojado, también con mayor razón. Entonces, turba la paz en las familias, crea división, engendra horribles enemistades. ¿Cuántas enemistades feroces habrá por un momento de ira que hubo, no controlado? Uno se enojó y le dijo al otro de que se iba a morir, y el otro le respondió lo mismo, y quedaron allí, enemistados. Y como decimos, cuando uno no corrige eso y lo deja allí crecer, no lo reprime, van viniendo los rencores, el odio, sino el odio. Entonces eso de venganza. La ira causa también muchas riñas, peleas, insultos, homicidios. ¿Sabrá Dios cuántos homicidios habrá habido en la historia de la humanidad en un momento de ira? Un momento de ira tremenda, que se dejó vencer. Llegó a ese punto que, de hecho, cuando llega al arrebato, el furor, es como un loco el iracundo. Ya después, cuando se enfría, ay, ¿qué hice? ¿Qué dije? Pero en el momento la pasión es tremenda. Si uno no lo controla y lo reprime. ¿Cuántos homicidios que habrá habido en un momento de ira? ¿Cuántas guerras? Si uno piensa, ¿cuántas veces habrá habido guerras de una nación a otra que habrá sido fruto de una ira? El que mandaba, reino de ira contra los otros, guerra. Esto es guerra. Y tantas cosas parecidas en la historia de la humanidad. Tantas veces que ha habido guerras, digamos, civiles o facciones que se atacan, se matan, muchas veces todo por la ira, por el odio a que nos lleva a la ira. Entonces, los males terribles que trae este pecado. Y en el orden espiritual causa también estragos tremendos, pues la ira es un gran obstáculo para la perfección o adelantamiento espiritual. Pues si la ira nos domina, si dejamos que la mente tome control de nosotros, esa pasión, nos hace perder, en primer lugar, la prudencia, esa que es la más importante de las virtudes cardinales. Nos hace perder la prudencia, porque en vez de uno ser sosegado, pensar, reflexionar, ¿qué voy a hacer? No, uno obra en el ímpetu de la pasión, en el acaloramiento de la ira, y decide esto, y me voy, y me largo, y tal cosa, y no sé qué, en ese momento de ira, sino uno está frío y pensando. Entonces uno pierde la prudencia, porque evidentemente uno, por lo menos en esos estados anímicos, no hay que mover nada, no hay que decidir nada, ya que uno se enfría, y uno ahí sí ya puede pensar bien, a ver, vamos a pensar, y ahí sí tomamos las decisiones que parezcan las más prudentes y pertinentes. Pero nos dejamos llevar de esa pasión, perdemos la prudencia. Nos hace perder también la amabilidad, que como decíamos, esa parte que tiene que ver con la mansedumbre, tan importante, ser afables, tener un buen trato con nuestro prójimo. Nos hace ser ásperos, secos, cortantes, mal rostro, porque el otro se dé cuenta que no estamos contentos. Entonces nos hace perder eso que hacia toda la caridad, por supuesto. También nos hace perder el espíritu de justicia, en el sentido de que esa pasión nos hace no ver, nos ciega, al hacernos no ver los derechos de nuestro prójimo, porque también tendrá sus derechos, y tal vez, y cada uno lo podrá meditar dentro de sí, capaz y sabrá Dios, y más de una vez que uno dentro de todo me enojé y se armó el relajo y todo, y capaz y al final que tenía razón era el otro, o tal vez tenía más razón que yo, bien mirado y sopesado todas las circunstancias. Pero claro, en el momento de la ira, aunque el otro tenga razón, como que 2 más 2 son 4,
Si uno realmente está dominado esa pasión, no, mejor dicho, no va a ceder. Entonces no nos deja ver eso, nos ciega. Y finalmente nos hace perder el recogimiento interior, tan necesario para la unión con Dios y para la paz del alma. Porque uno, en vez de tener eso, está todo el tiempo, todo el día, pensando que si me dijo, que si no me dijo, que si me hizo, que si no hizo, que no sé cuánto, que no sé qué, y dándole vueltas una y otra vez, con toda la turbación interior que implica, sin paz, sin tranquilidad, y nuestro prójimo como si nada, tal vez, y uno está dañando su salud, por andar dándole vueltas. Entonces nos quita la paz interior. Digamos ahora sobre algunos remedios o medios para no dejarnos llevar de este detestable vicio, de este pecado capital, fuente de muchos otros pecados, como el odio, como recién decíamos. Primeramente es importante que busquemos hacernos la costumbre de no obrar nunca, jamás movidos por la pasión, sino siempre deliberar y reflexionar antes de obrar, antes de tomar nuestras decisiones. Como recién decíamos, la ira nos hace perder la prudencia. Uno en medio del acaloramiento de la pasión decide cosas, y a veces cosas serias, importantes. No, hay que acostumbrarse que uno siempre tome decisiones que sean por lo menos de gran envergadura, siempre después de mucho pensar, meditar y rezar y estar tranquilo y en calma. Hay que buscar también no dejar que los primeros malos movimientos de la ira entren en nosotros. Cuando uno empieza a sentir, me dijeron algo que no me gusta, ya uno siente un poco instintivamente, ese primer movimiento todavía no es ni siquiera pecado, si uno inmediatamente lo corta, pero uno ya puede empezar a sentir molestia, que acostumbramos siempre de entrada reprimirlo, no hacerle caso. Y si llegara a ocurrir alguna vez que la pasión empieza ya a entrar, ya empiezo a sentirme como molesto, me está empezando a hervir la sangre, el que me ve que me estoy poniendo un poquito colorado, también luego se pone uno rojo. Entonces hay que hacer un esfuerzo de rechazar inmediatamente todo eso, hay que apenas nos sienta que está comenzando a entrar, rechazarlo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que hay que rechazarlo con serenidad y calma, porque no con ímpetu, porque como que no ayudaría al revés a toda la parte de la pasión, de la ira. Con calma, serenidad, hay que pararlo, no dejar que entre, porque si no hacemos ese esfuerzo, en cuestión de tiempo, nos demora mucho, nos va a dominar totalmente esa pasión. Y para que logremos reprimir esos malos movimientos iniciales, en general esa tentación, es fundamental, muy importante, apartar el pensamiento de todo lo que pueda hacer crecer esos malos movimientos. Lo que ocurrió, lo que no ocurrió, en particular, no pensar en las ofensas o injurias recibidas, si fuera el caso. No andarle dando vueltas todavía en la cabeza. Esa siempre es la tentación que el demonio nos pone. Si yo tuve cualquier problema con alguien, siempre estoy pensando todo el día, dándole vueltas. No, hay que cortar esos pensamientos. No hay que pensarlo, no hay que recordarlo, hay que encomendarlo a Dios y ya, no pensarlo más. Cortar los pensamientos de sospechas también, muy típico cuando uno está con esa tentación, la ira, ese tipo de pensamientos, si lo habrá dicho por esto, o lo dijo por lo otro, o esta era su intención, o lo hizo por eso, para molestarme, uno empieza, y empieza uno a atar cabos y tal vez el demonio ahí está, y eso nos lleva a hacer juicios temerarios, afirmar lo que no sabemos, lo que no nos consta. Entonces, cortar también todo ese tipo de pensamientos. Y evidentemente que cuando estemos en esta tentación, estemos sintiendo la rabia, digamos, hablando más coloquialmente, hay que recurrir al auxilio divino, rezar, pedir a Dios ayuda, como en cualquier tentación, ¿verdad? Siempre en toda tentación hay que rezar, entonces también en esta. Entonces cuando sintamos que nos hierve o quiere hervir la sangre, recemos, acudamos a nuestro Señor, diciéndole, por ejemplo, Dios mío, calma mi alma, quítame por favor estos sentimientos, estos pensamientos. Y al mismo tiempo, como decimos, tratando de apartar la cabeza, la mente de lo que nos genera ese malestar, no pensarlo. Y también ayudará mucho a combatir esta tentación, rezar por la persona contra la cual tenemos esa tentación, la que tal vez nos hizo molestar,
nos trató mal, lo que haya sido, que haya ocurrido, generó ese mal sentimiento, encomendarlo a Dios. Al revés de la ira, que nos lleva al deseo de venganza, nosotros hacerle un bien, que es rezar por ella. Dios mío, te la encomiendo, bendícela, llénala de bienes, que le vayan bien en sus proyectos, espiritual, materialmente, cólmala, salva su alma, que es el mayor bien que le podemos desear o pedir por cualquiera, la salvación, el bien sumo y máximo. Entonces, rezar por esa persona, pedir por ella. Y si uno hace eso, y como decimos, aparto mi pensamiento de lo que me molesta y trato de reprimirlo y le pido a Dios que me ayude, uno con la gracia de Dios va venciendo eso. Y al final la tentación cede. Y si uno empezaba a tener alguna especie de resentimiento, rencor o peor, tal vez ya hasta odio, haciendo así eso al final se quita. O por lo menos disminuye en gran parte esa tentación. En todo caso, concluyendo, simplemente deseamos exhortarlos a que hagamos todos un esfuerzo por buscar tener la virtud de la mansedumbre. Muchas veces por el trajín de la vida moderna, los problemas, las angustias, los estreses, preocupaciones que ella supone, fallamos mucho, demasiado en realidad, en la mansedumbre, en nuestro trato con el prójimo. En vez de ser afables, amables, realmente alguien que diga qué lindo tratar con él, me encanta cuando voy con él porque qué bien que lo trata uno, por desgracia suele ser al revés, solemos ser ásperos, no muy buenos modos y no hasta maleducados a veces, tal vez. Hay que tener cuidado porque a veces uno puede ya llegar incluso a la mala educación si uno no es cuidadoso. Entonces, buscar trabajar la mansedumbre, no dejarnos llevar de la impaciencia con nuestro prójimo, lo contrario, y en especial buscar esto, ejercitarlo con nuestras familias, que siempre son nuestros prójimos más cercanos y con los cuales por desgracia solemos más fallar en esto, más impacientes con el esposo, la esposa, los padres, los hijos, los hermanos, tíos, amigos, los más cercanos, por desgracia son los que más fallamos. A veces la gente es conocida, muy educados y ay, mire qué linda persona, y cuando los que nos conocen nos dice, hijo, qué horror. Entonces buscar, trabajar en especial ahí esta virtud, siempre buenos modos, una sonrisa, tratar siempre de tener una buena sonrisa en el rostro, nunca dejarnos llevar en la impaciencia, en la siempre reprimirnos, y también buscar, para que podamos ser mansos, la virtud de la humildad. Recordemos las palabras de su Señor, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y de hecho siempre notan los autores que van de la mano las dos virtudes, la mansedumbre y la humildad. Y en realidad si lo pensamos bien, nuestra ira, la impaciencia, todos esos malos momentos que tenemos, en última instancia, ¿dónde nacen? En nuestra soberbia, de nuestro amor propio, herido, que se siente con cualquier cosa y con cualquier cosa se molesta porque lo contradicen, etc. Entonces buscar la humildad para que podamos tener mansedumbre. En todo caso, quiera María Santísima, a que podamos adquirir estas dos virtudes, que podamos ser realmente como Dios nuestro Señor Jesucristo, mansos y humildes de corazón. Ave María Purísima, Pecado contra María Santísima. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.